Les doy las bienvenidas a todos. Bueno, vamos a conversar un poco hoy día sobre eh, el uso tradición en el sentido antiguo, de la transmisión verbal, oral, boca a boca, de estos saberes, de estas plantas maestras. Eh, Siempre hemos tenido mucha información acá en Occidente. Las investigaciones han girado siempre en torno a, o predominantemente, en la ayahuasca, en segundo lugar en los hongos psicoactivos, y después, bueno, viene todo el enfoque transpersonal eh, con los psiquedélicos como el LSD, D25, el MDMA, etcétera, etcétera. En lo que tiene que ver con las plantas, hay una investigación muy contundente en torno a los usos terapéuticos, el potencial terapéutico del uso de la ayahuasca, y también hoy en día la MAPS, la Multidisciplinary Association Psychedelic, está haciendo investigación con microdosis de psilocibina y con dosis altas de psilocibina. La psilocibina es uno de los efectos, perdón, uno de los componentes activos del hongo. Pero hoy día nos queremos remontar un poco y enfocarnos más que nada al cactus San Pedro, que también se le conoce a nivel tradicional como la guachuma, que hay muy poco estudio, hemos sido un poco ingratos con este cactus, y también porque hoy hemos visto que hay mucha gente utilizando este cactus de manera a veces no tan apropiada, personas que han tenido problemáticas con el consumo incorrecto del cactus por dosis incorrectas, por contextos incorrectos. Entonces queremos dar un poco de información relevante sobre el uso antiguo de este cactus. Por ahí vamos a estar respondiendo algunas preguntas, vamos a compartir información para quienes han tomado y no saben de dónde vienen, no saben si hay un uso médico de esta medicina, y también para los que no saben nada, que es este cactus. Por eso tal vez la charla sea un poco general, pero en su defecto vamos a tener la posibilidad de profundizar, de ir conversando eh, sobre algunos aspectos más puntuales del uso tradicional de la guachuma. Bueno, le doy la bienvenida a todos. Gracias por tomarse estos minutitos de compartirnos. Ahí hay algunas fotos en el PowerPoint, algunas tomadas de museos, unas bien antiguas, otras de algunos recursos que se han encontrado en algunas kivas de la cultura chavín de Huantar. Y todas tienen relación. Al medio arriba vemos un sacerdote, por ejemplo, un sacerdote de la cultura chavín de Huantar, que más adelante vamos a ver esa piedra que se encontró, que hoy en día está en el Museo Antropológico y Arqueológico de Lima. Y todas tienen relación con este cactus, este famoso cactus llamado San Pedro, que originalmente es de toda la zona del Andes, ¿eh? Una planta medicinal utilizada por lo menos hace 3000 años antes de Cristo en la cultura chavín de Huantar. La cultura chavín de Huantar es el primer centro de iniciación espiritual, por decirlo de algún modo, en Latinoamérica. Es un lugar donde se hacían ceremonias. Y la guachuma desde ese entonces ya tiene un uso sagrado, un uso medicinal. Dice, hay una cita por ahí de Agustín Guzmán, un curandero guachumero, que dice: nos lleva a conectarnos directamente con Dios y después nos cura, nos abre la conciencia y nos guía hacia el autoaprendizaje. Hay investigación arqueológica que vamos a revisar hoy día en los Andes. Hay restos etnobotánicos que se remontan por lo menos a 10.000 años en una cueva que se llamaba la Cueva del Guerrero, en Ancash, en un complejo arqueológico también, en Huaca del Paraíso, en Lima. En el año 2016 se encontró un cactus San Pedro, es decir, un cactus guachuma, que tendría 4.000 años, de unos 30 centímetros de profundidad. Entonces, esto nos indica que los nativos lo utilizaban, por
lo que se sabe en las investigaciones, en festividades religiosas. Tiene propiedades psicoactivas, propiedades enteógenas, de enteógeno que posee algún aspecto divino dentro, y uno de sus componentes activos más conocidos es la mescalina. Ahí tenemos una flor de San Pedro muy linda que nos floreció aquí en el Centro Savioterra hace algún tiempo. Y aquí tenemos los primeros ya antecedentes del San Pedro. También se le conoce como Huachuma, Aguacoya o Achuma. En la investigación que hay del San Pedro, dicen que esto podría significar sin cabeza, otros dicen que Huachuma viene de un vocablo aymara que tiene que ver básicamente con su efecto de la borrachera, y ahí hay muchas hipótesis de dónde viene el nombre, pero lo que sí tenemos a mano es la etimología de su nombre científico, que es Echinopsis, que viene de un genérico de quechua, me imagino, que significa erizo, o erizo de mar. ¿Eh? Entonces, la etimología de su nombre científico significa que tiene una apariencia de erizo. Y esto hace la referencia a, bueno, digamos, su forma de fálica, ascendente hacia el sol, su carne verde y sus puntas, sus espinas. A ver si más adelante, bueno, ahí podemos encontrar, por ejemplo, una investigación arqueológica, lo que estábamos hablando delante, nos contaba que el San Pedro, el uso antiguo que se encontró en esta cueva, data de 10.000 años, como las culturas tradicionales, es decir, desde antes de la llegada de los españoles, ya existía el uso ritual tradicional de estas sustancias. Y bueno, no solamente acá, sino en todo el mundo existían estas sustancias donde se nos permitía acceder al mundo invisible. Por supuesto, los fines eran para la curación, digamos, para el autoconocimiento, nunca para la evasión, para la autodestrucción, como se hace hoy. Quisiera también contarles que nosotros aquí en el Centro Savioterra conocemos muy bien esta medicina. Trabajamos hace muchos años con el San Pedro. Tiene una tradición larga de su uso tradicional. Podríamos decir que la civilización andina se edificó, se construyó gracias a esta planta maestra. San Pedro, digamos, fue utilizado en la liturgia donde se reunían todos los creyentes, los sacerdotes antiguos, y fue utilizado desde siempre por su propiedad enteogénica, por su propiedad medicinal. Recordemos que uno de sus componentes activos, digamos, en la mescalina, al igual que el peyote, que es un botón pequeñito, un cactus que se conoce mucho en el norte, en el México. La gente a veces lo confunde, ¿eh? Le llama peyote, pero en realidad es el San Pedro, o la guachuma. Hoy en día los curanderos que quedan del San Pedro lo están utilizando para tratar enfermedades nerviosas, para problemas de las articulaciones. También hay un curandero que se dedica solamente a trabajar adicciones, enfermedades cardíacas, hipertensión, y por sus componentes se cree que también tendría propiedades microbianas a nivel físico. Hay un dato interesante del San Pedro que después del peyote, es decir, de su primo, de este botoncito, sería la planta con mayor concentración de mescalina. Pero también en su uso, digamos, de la investigación moderna, ha sido utilizada con fines recreativos, con el fin de facilitar la autoexploración. Ya sabemos que todas estas sustancias en su origen tuvieron un contexto ritual tradicional, y que hoy en día básicamente se ha ido despojando de la cultura, de su diseño religioso, espiritual, y más bien se está poniendo énfasis en la sustancia, en el químico de la sustancia y sus efectos químicos en la persona, despojando totalmente el mundo espiritual, cosa impensada para los nativos. Era como la danza y el bailarín, no podían existir por separado. O sea, no podía haber una medicina sagrada como el San Pedro sin un curandero, sin una preparación, sin un ritual, sin una protección, sin una dosis correcta,
sin una integración correcta. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho. Ahí tenemos lo que hablábamos delante, que en el complejo arqueológico Huaca, el Paraíso, en Lima, hace poquito se encontró este cactus. No es precisamente ese, es una foto, digamos, de esta piedra que estaba. Esta piedra se encuentra la original en el Museo Arqueológico y Antropológico de Lima. Y este cactus que se habría encontrado por ahí tenía 4.000 años de antigüedad y se conserva en perfectas condiciones. Una de las cosas interesantes que quería compartirles del San Pedro es que el San Pedro, como ustedes lo pueden ver ahí, es una figura fálica que asciende hacia arriba, hacia el sol. Y nosotros tenemos algunos San Pedro acá y una de las cosas más extraordinarias que ocurre es que este cactus no necesita estar enterrado ni necesita agua para crecer. Solamente necesita que tenga un poco de aire y le llegue el calor del sol. Es decir, puros arquetipos masculinos. A diferencia de la ayahuasca, por ejemplo, que crece en la selva amazónica, la ayahuasca crece en una especie de microclima y solamente necesita agua y humedad y tierra. Tiene que estar enterrada la ayahuasca. Entonces, eso nos lleva a entender un poco por qué nuestros nativos, nuestros indios, nuestros abuelos le llamaban que era un espíritu masculino. Una planta totalmente solar. Es una planta cuando uno la prepara, por lo menos de la manera líquida, que es una de las formas de se cocciona su carne, queda, cuando es bien preparada, dorada. Es una planta, claro, pueden ser los cristales de la mescalina, pero la consistencia es como si fuera oro líquido. Es una planta absolutamente solar, y eso con toda su implicancia simbólica a nivel psicológico. Es una planta que ilumina la psique, esto de alumbrar los aspectos sombríos de la psique. ¿Mm? Una planta totalmente solar, masculina, de mucho calor, de mucha protección también. Se utilizaba cuando la gente estaba con enfermedades de brujería. Tenemos acá otra cerámica donde se representan estos hombres con traje o por lo menos aspectos felinos que es bien interesante esta relación que hay entre los felinos, digamos, y el San Pedro. Este aspecto antropológico, digamos, que se le asocia mucho al San Pedro con los felinos, vamos más rato a ver algunas visiones bien interesantes de algunos pintores amigos que nos han enviado algunos cuadros de regalo. Bueno, ahí atrás tengo uno de Casilda Pinche. Cuando le llamamos San Pedro, Huachuma, bueno, uno del nombre quechua tradicional, San Pedro, dice que le pusieron los sacerdotes católicos cuando llegaron y lo probaron. ¿Mm? Probaron el cactus y bueno, tuvieron la sensación de que se les abrió el cielo. En las cavas de las plazas de Chavín de Aguantar, estas cerámicas tenían fines litúrgicos y eran manipulados para una supuesta ceremonia, y de acuerdo a los estudios etnográficos, etnohistóricos, las sociedades indígenas tradicionales usaban estas plantas visionarias con todos estos objetos y características rituales con un fin de comunión, de ofrenda, de sanación, de culto, y ese era básicamente el enfoque chamánico tradicional, digamos, medicinal. Entonces muchas de estas culturas originarias de las Américas utilizaban estas plantas sagradas como el tabaco, el San Pedro, la ayahuasca, la coca, que son consideradas como sagradas, es decir, se les reza, se les pide, se les ofrenda, ahí se trabaja con un ayuno, etc. Ahí tenemos un cuadro que representa a la cultura chavín de Guantar. Seguramente este sería un sacerdote de la Huachuma. Recuerdo que Chavín de Guantar fue el primer centro de iniciación espiritual y nos lleva a conectarnos con los orígenes de la tradición amerindia en Latinoamérica. Este cuadro, esta piedra tallada, se encuentra, como les decía, en el Museo Arqueológico y Antropológico de Lima. Aquí lo tenemos a color. ¿Mm? Por sus rasgos felinos, por sus cabellos, vemos que son en el fondo unas serpientes, y tiene una estela de piedra ubicada en su plexo, digamos, a nivel de cinturón. Nos indica que esto representaría un sacerdote que utilizaba el cactus. Vemos que el cactus está rodeado
colores amarillo, naranjo, que representarían la emanación solar de esta planta. En cuanto a los efectos, sabemos que eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Debemos contemplar contexto, intencionalidad. En general, los efectos es muy difícil hablar. Hay personas que a veces toman, no les pasa nada. Hay gente que a veces toman y tienen una gran revelación. Existen algunos estudios científicos que indican sobre los efectos o digamos las sustancias que componen el San Pedro, y los efectos están directamente relacionados con varios factores. Primero, interno, es de la persona, variables psicoemocionales, y también variables externas, digamos, circunstancias o factores que tienen, que lo afectan de alguna manera. También, por otro lado, la concentración, cómo está preparada esta medicina, si la persona está relajada, está en un contexto, digamos, ritual. Hay personas que pueden, a veces han tomado y han tenido una experiencia nula, no sienten nada. Tiene que ver mucho con las expectativas, tiene mucho que ver si está preparada por un curandero, si alguien que puede domesticar, domar el efecto si fuera muy fuerte. Entonces, la forma de la ingesta y varias formas de preparar el San Pedro también van a afectar directamente la experiencia. Si es crudo el cactus, si lo fue cocido, fue secado, fue deshidratado, fue molido, fue diluido, etc. Y otra cosa importante es la razón del uso. O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Lúdica, de sanación, de meditación, de ofrenda, de exploración? Tiene mucho que ver la intención personal y la intención de quien dirige la sesión, que básicamente lo que nosotros recomendaríamos, que siempre sea dirigida la sesión por un curandero, por una persona que tenga una iniciación y no solamente un par de visitas o un par de tomas de la planta, sino alguien que tenga ya una experiencia, que tenga una vida más o menos acorde, eh, no simplemente alguien que tenga buenas intenciones. Por eso hay que evaluar el estado mental, psíquico, energético y espiritual de quién va a tomar, pero también de quién va a convidar. ¿Ya? También, bueno, a veces las expectativas pueden afectar las ideas preestablecidas, las cosas que podrían ocurrir, las cosas que uno, digamos, cosas inconscientes. Y también hay cosas que uno no puede medir. Hay cosas que no. El estado físico de una persona, por ejemplo, va a afectar el grado de intoxicación. Por eso, hay gente que ha tenido malas experiencias porque no ha tenido una dieta, no ha tenido un curandero, una persona que les facilite, les acompañe. Dejemos claro que un curandero no es un maestro, no es un gurú, sino el curandero es un mediador que te acompaña en un proceso y bueno, para que tú hagas tu trabajo y nada más. Una persona que no, para idolatrarlo ni nada. ¿Ya? Entonces, el estado físico, el curandero va a observar muy bien, por tanto va a indicar una dieta, una preparación, una depuración, y bueno, los efectos tendrán mucho que ver si la persona respetó la dieta, digamos, si, bueno, hizo algún ayuno con las carnes, el azúcar, el sexo, etcétera. El lugar, no es lo mismo tomar, por supuesto, la planta en un contexto chamánico, terapéutico, que tomar en la casa con un incienso, digamos, escuchando Pink Floyd. Eso no podría ser un ritual, pero no un ritual de curación, digamos, un ritual terapéutico. Otra cosa que influye también es el guía, es decir, el oficiante, el sacerdote, el chamán o el responsable de la sesión. Su presencia es importante y sus cantos va a influenciar directamente en los efectos de la medicina y en la curación, en digamos, la liberación del daño, de la enfermedad, de los bloqueos. La ritualidad es clave entonces acá, que es una estructura, hay elementos muy, muy, muy ordenados que conforman una ceremonia, y esta estructura no es, digamos, algo ornamental, así que me pareció simpático poner esta foto, este mantel, es más bien una tecnología que ha sido aprendida y que ha sido indicada por los maestros del curandero, o se le ha ido indicando por la misma preparación, la dieta, entonces no es una improvisación. Otras personas dicen también que es importante ver de dónde se cosechó el cactus,
que lo preparó, si hay una conciencia ética ahí, si la persona cortó la cantidad apropiada, si también ha plantado el cactus. Algunos plantean que hay que cortarlo con un cuchillo higienizado, con una vasija de cerámica virgen, siguiendo los principios rituales de los curanderos norteños de Perú. Que el cactus sea cosechado en luna llena va a ser diferente que sea cosechado en luna nueva, del mismo modo que en una temporada de lluvia o cuando estás floreando, o si un cactus fue sacado de una casa donde hay mucho transcurso de gente. El cactus tiene la tendencia a metabolizar energías densas que las convierte, digamos, entonces el cactus a los chilenos que están viendo sería como un cactus protector, es como la ruda. Entonces, el poder del cactus va a variar también de su edad, de su ecología, de la variedad de la especie que es del cactus. Idealmente, los cactus que se preparan, que estén siempre en lugares fértiles, en lugares desérticos y no en casas, ¿no? Porque a veces se cargan mucho, cumplen un rol más de higienizadores, de metabolizar las malas energías que circulan y no tanto para ser cocinado. Ahí tenemos otro textil que fue encontrado, digamos, en sitio arqueológico, que muestra un cactus de San Pedro ahí con las criaturas volando que posiblemente representan el mundo onírico, el mundo invisible al cual acceden los chamanes. O la victoria, o la libertad. ¿Cuánto dura una sesión de San Pedro? Nos pregunta Carla. Ignacio, 12 horas generalmente. Sí, bueno, Ignacio respondió que él tiene experiencia, trabaja con nosotros. Bueno, esta pintura la rescaté de un libro, le pedimos la autorización a James Pepper de un museo, y ahí vemos algunos cactus San Pedros con algunos elementos volantes, por alguna de las formas se pueden ver pájaros que son animales o iconografía representativa de las curaciones del mundo invisible, donde se supone que accederían los curanderos. Digamos que para el curandero toda la enfermedad física, psíquica, espiritual, bueno, ellos no tenían mucha diferencia entre esos conceptos, son más bien de la investigación occidental. Para el curandero siempre la enfermedad era causada por los malos espíritus, por espíritus, digamos, de la rabia, del enojo, del incesto, del alcohol. Para los curanderos, al igual que para muchas culturas tradicionales, es decir, antiguas, no así las nuevas formas de espiritualidad que obvian esta parte, el mundo invisible, el mundo de la creación, no solamente eran nosotros, los animalitos y las plantas, sino también los elementales del mundo. Habían entidades que son totalmente invisibles, que están en la creación. No solamente los elementales de las plantas, el espíritu de la roca, del cuarzo, del cerro, sino también criaturas del mundo invisible que el chamán tiene acceso a conocer estas criaturas del mundo invisible. Y estas criaturas invisibles, por supuesto, no todas eran buenas, no todas son buenas. Hay malos espíritus que causan enfermedad, daño, y eso lo podemos encontrar en todos los libros, en toda la investigación de todas las tradiciones, básicamente, no solamente del chamanismo. Y estos espíritus serían los que causan la enfermedad, el daño, la perturbación, etc. Por eso por ahí es bueno hacer una distinción conceptual que el curandero, el chamán, digamos una palabra inventada por los antropólogos, pero el curandero es una persona que utiliza las fuerzas de la naturaleza para hacer el bien, con la ayuda de los buenos espíritus, y le sirven a Dios, por decirlo así. Y el brujo, que sería el hechicero, el malero, sería la persona encargada de hacer todo lo contrario, el daño a través de la manipulación de las fuerzas de la naturaleza para hacer el mal. Entonces, aquí ya podemos encontrar en este dibujo las formas de liberación espiritual o reales curaciones, exorcismo de enfermedades
los daños que estaban en el cuerpo. Y bueno, desde ahí podemos especular todas las fuentes del daño, que no solamente es causado por la brujería, sino también por el trabajo incorrecto de, de algunos estados modificados de conciencia. Voy a mirar un poco las preguntas. ¿Existen instancias de toma de guachuma que no sea para el trabajo medicinal, sino, por ejemplo, bajar información? Por ejemplo, así como reunión de guías, sostenedores de ceremonias. Ojalá entienda mi pregunta. Me refiero a esa información visual. Sí, sí. Sí, eso es posible, que la gente que tome medicina tome medicina para que se les indique. Tiene que haber personas mediando, por supuesto, eh, para poder tener un grado de seguimiento. El problema es que uno puede utilizar cualquier sustancia como catalizador hacia el mundo invisible para bajar, comillas, información. Pero necesitamos saber quién es el servidor que nos está enviando esa información. Los malos espíritus no se presentan con cachos, con dientes, como los demonios. Por lo general se presentan bellos, seductores, nos ofrecen poder. Tú vas a ser chamán, tú vas a ser un curandero, tú vas a ser un sanador. Nadie puede estar exento de un trabajo lento, con un guía que tenga años de preparación para que nos ayude a discernir, porque el mundo invisible, el mundo psíquico y más el mundo espiritual es tan grande que es fácil volvernos locos y creer que yo soy un gran llamado o soy un reencarnado de la cultura de Chavín o que soy Jesucristo y bueno, fácil volverse loco ahí. Pero a ver, respondí tu pregunta. David Peña nos dice, ¿a partir de qué edad se puede tomar el San Pedro como forma de autoconocimiento? Bueno, eso depende. Si los niños se crían en un entorno donde la planta no es un experimento y una sustancia extraña, y se crea desde chicos cerca de esta medicina, no podría entender de una manera más armónica, ecológica, el uso de la sustancia. Pero si no sería, bueno, hay que preguntar para qué. En las culturas tradicionales a los 15 ya no existía la adolescencia, pasaba a ser de niño a adulto, se hacía una ceremonia, al niño se le daba su chakra, sus cosas y ya podía ser padre, podía tener su... Bárbara, nos dicen, ¿qué ayuda a una persona común la toma de esta medicina? Pucha, difícil. No existe la persona común, ¿ven? Una persona común puede tener apariencia de ser común, pero puede tener un potencial tremendo. En realidad siempre tiene que haber una intención. Debo querer, debo andar buscando algo. A mí, algo del mundo invisible, la sanación, el despertar espiritual, cualquier cosa. Pero debo andar buscando algo. Debo querer conocerme, curarme. ¿Mm? Ok, bueno, ahí tengo harta pintura. Ven, ahí está la cabeza de un cactus San Pedro y arriba un pájaro, que el pájaro, bueno, representa todos los símbolos, los animales de poder tienen doble lectura, ¿no? El pájaro puede representar esta cosa, está en la cima del, del cactus, es decir, que el cactus nos otorga una visión profunda, una visión de águila, una visión de cóndor, una visión aguda, de poder ver a distancia, de ver con claridad, de ver en panorámica, pero también nos indica que el pájaro es torpe mientras camina, o sea, tiene su lado eclipsado también. Mientras esté alto, mientras esté en la mente arriba, en la parte superior, lo ve todo con claridad, pero en el momento de caminar, entonces todo animal de poder va a tener su lado A, un lado B, como todo símbolo también. El San Pedro, aquí hay una foto, como lo trabajamos acá, en la actualidad, digamos, es una preparación donde, bueno, ahí están mis hijas, la Amelia, la Julieta, está mi papá. Hacemos, preparamos la medicina para entregarla en un dispositivo de una manera ritual, tradicional, aprendida por años de experiencia con distintos curanderos, distintos médicos tradicionales, llamados chamanes,
también. Durante el largo periplo de aprendizaje, de visita, de preparación, de toma de planta, de experimentar, de conocer, de estar ahí, se nos indicó a través de una sesión que debíamos trabajar con las plantas. En este caso muestro esta foto porque de alguna manera desatanizar primeramente. Hay una intencionalidad por parte de nosotros que es básicamente la comunión, la familia, la sanación. No buscamos otra cosa, ni que la gente viaje por las alturas, ni vaya a hablar con los anillos de Saturno. Básicamente que la gente se cure, se sana, aterrice y perdone a su familia, se quiera, se una, se perdone. Bueno, y ahí tenemos les quería compartir que hace un tiempo fui a un congreso internacional de medicina tradicional andina, andino-amazónica, la Facultad de Medicina de la U de San Marcos, el 2015, y la exposición fue de la importancia de la ritualidad tradicional, es decir, la ritualidad amerindia, indígena, en el uso de la huachuma y la ayahuasca en procesos psicoterapéuticos modernos. Eh, Bueno, ahí estamos en la universidad, si ustedes ven en la mesa, habían varios curanderos. Uno era don César Segurí, que era un guachumero hace 50 años, tuve la oportunidad de estar 7 días con él. Eh, Convidaba la guachuma o el San Pedro hace 50 años. Eh, una de las cosas que nos impactó, había un antropólogo que se llama Mario Polia, también que hizo una investigación bien fuerte, bien contundente con el San Pedro, muy interesante. Básicamente lo que nosotros llegamos a, digamos, a la conclusión de que existe una necesidad de respetar la ritualidad tradicional, es decir, indígena, que el ritual no es solamente un dispositivo folclórico, simpático, ornamental, que decora un contexto así como chamánico. No, no, no. El ritual es un dispositivo y una tecnología clara, precisa, concreta, que nos permite ir hacia el mundo invisible, al mundo del inconsciente, al mundo de las formas, al mundo de las energías, al mundo de los espíritus, al mundo no manifestado que habla la Biblia, al Nahual de Castañeda, a ese mundo otro. El ritual nos va a permitir ir al mundo arquetípico y volver de manera segura, sin más tripulantes en nuestro cuerpo. Nosotros hemos visto personas que hacen práctica eh, de psicodelia y todas esas cosas, que consumen sustancias fuertes y van al mundo invisible, pero después vuelven con algunas cosas, algunos tripulantes, algunas fuerzas, algunos desajustes energéticos que son evidentes siempre en alguno de los aspectos de su vida, a través del síndrome de piernas nerviosas, em, a través de infestación espiritual, de vejación, de desconexión, de parasitación, de cargas. Por tanto, el ritual no solamente nos permite ir de manera segura al mundo invisible, al mundo de los espíritus, en términos junguianos, donde diríamos al mundo arquetipal, ese mundo invisible, el mundo de los espíritus, el plano intermediario, para ser más preciso, no arriba, el absoluto, Dios, la divinidad, como lo quieran llamar, eso ahí está perfecto, maravilloso todo. Pero el mundo intermediario, donde están los elementales, donde están los espíritus de las plantas, de los difuntos, de la gente que muere en un accidente, las guerras, están también los ángeles, los demonios. Es un mundo autónomo donde ningún ser humano tiene, digamos, la potestad de poder tomar decisiones ahí. Por tanto, siempre se tiene que pedir una intercesión mayor, más alta, para poder ejercer un rol sacerdotal de acompañar a las personas en esta exploración. Es como que yo quisiera ir al espacio sin un traje espacial y sin un transbordador. El ritual sería el transbordador. ¿Mm? Que me va a permitir ir al espacio y volver. Hay gente que se toma un psicodélico eh,
y bueno, vuelve a pedazos, vuelve de a poco, vuelve en varios años. En apariencia general puede haber vuelto, pero hay aspectos de sí que nunca encarnaron, y eso se ve en su cotidianidad. Se ven grandes desajustes en el ecualizador de la conciencia de personas que son muy experimentados, son psiconautas con mucha experiencia, pero tú observas un poco, rascas la uña y hay adicciones, hay manías, hay tic, hay toc, hay miles de cosas que nos indican que puede haber infestación, contaminación, parasitación, obsesión espiritual. Eso es algo que toda la nueva era y todas las corrientes modernas de espiritualidad, incluyendo algunas escuelas de psicología moderna que incluyen la dimensión espiritual, la excluyen, la obvian y bueno, dicen que uno va al mundo espiritual, que es intrapsíquico o cósmico o universal y vuelve y está todo bien. Que es una experiencia eh, bienvenida, agradable, soft. Y andan dando el veneno del sapo o altas dosis de LSD y no, nosotros vemos cómo eso genera complicaciones en el plano físico, psíquico y energético espiritual de los pacientes. Por eso, nosotros apelamos siempre el uso ritual de la ayahuasca, el uso ritual del San Pedro, el uso ritualizado de estas sustancias. Entonces, pues el uso ritual tradicional en el uso de estas plantas, que son catalizadores, son lupas amplificadores. Las plantas son un camino hacia la salvación, pero no nos salvan. Tampoco podemos andar vendiendo la pomada, que una experiencia transpersonal, por más espectacular y fabuloso que sea, va a bastar per se, por sí misma, sin necesidad de integración paulatina en su cotidianidad. Ok, bueno, aquí tenemos algunas fotos, siempre el jaguar presente, ¿no? Esta figura felina que representa al San Pedro, o a todas las culturas, digamos, los animales que están ahí. Tenemos esta foto también de Casilda Pinche, que representa una sesión, una toma de San Pedro, como un arte visionario. Digamos que el San Pedro también es una planta utilizada por los incas. Chavín de aguantar, te aguanta un suyo, todas estas culturas. Ahí está, me parece, en Machu Picchu, ¿sí? Y el sol siempre atrás. El chamán inca honrando al sol, todo el simbolismo ahí masculino. Qué maravilloso como en nuestro Sudamérica, Latinoamérica, tenemos estas dos plantas maestras maravillosas que una representa 100% de la altura, el sol, lo masculino, el aire, la inspiración, la revelación que desciende desde arriba, como el San Pedro, que nos ayuda a conectar, nos abre para recibir información desde arriba. Y la ayahuasca que nos conecta con la raíz, con la madre, con el útero, con lo sensible, con lo femenino, con la madre tierra, con el agua, con nuestras raíces de la madre tierra. Entonces tenemos a la mamá y al papá, a nivel arquetípico y a nivel espiritual. La ayahuasca nos conecta con la raíz y el San Pedro nos eleva hasta lo más alto del cielo para que el Padre Sol nos inspire, nos limpie, nos ilumine y podamos ver al Dios Padre. Aquí tenemos otra pintura, me parece que de Casilda también, siempre el colibrí representando este animal frágil, sensible, sencillo, portador de la savia, del conocimiento, y de la humildad, muy representativo de la flor de la guachuma. Y también, bueno, el sol atrás, los incas, el sacerdote. Ok, bueno, yo sé que es muy poquito lo que alcanzamos a conversar. Tenía preparada una exposición tal vez un poco más larga, pero voy a dejar el espacio a las preguntas, a ver si alguien quiere consultar, quiere que conversemos un poco. Eh, ¿Que hay que hacer dieta y abstinencia? Sí, también se hace dieta y abstinencia. Bueno, depende de lo que uno quiera. Hay una frase que yo digo siempre, el agua a 99 grados no hierve, a 100 sí. Entonces, 1 grado puede hacer la diferencia. Uno dice, no, yo igual como carne, eh, puedo tener sexo 2 días antes, ya. Claro, va a tener una experiencia fuerte, pero va a faltar tal vez ese grado para que la persona se cure o encuentre lo que andaba buscando. Giovanni, hola Andrés, ¿tú sabes si existen otras plantas maestras similares a la ayahuasca o la guachuma en Europa? Si no es así, ¿por qué crees que Sudamérica en general se encuentran
estas plantas. Sí, hay muchas plantas en Europa. Lo interesante es que, ¿por qué los europeos se vienen a buscar acá? Claro, tienen alguna particularidad especial, fíjate, estas plantas. Pero bueno, allá tienen los hongos, etcétera. Nunca he consumido ningún tipo de drogas y sigo una vida virtuosa posible, pero quisiera poder palpar el mundo sutil y ver por mis ojos si somos más que un cuerpo. ¿Se podría ingerir para este fin? Si fuera así, ¿puede ser en el centro de Sabiaterra? Hola, Amanda. Claro, tendríamos que ver hacer una entrevista, ver cómo está tu salud. Siempre hay que ver cómo está el cuerpo físico, si está preparado, hay algunas indicaciones, y siempre nosotros hacemos purgas antes. Tomar alguna preparado, plantas purgativas para desintoxicar, la- al igual que los místicos cristianos, la vía purgativa, iluminativa y unitiva. Siempre antes de ir al cielo hay que pasar por el purgatorio, entre comillas. Está bueno decir esto de que no son drogas, ¿ya? Ya llegó el tiempo, como dije hace un tiempo, de dejar de decirle drogas a estas medicinas, ¿ya? Son plantas medicinales, son plantas maestras que enseñan, que guían, que curan, y las drogas son las que venden en las farmacias, que mal llamadas medicinas. Estas son ilegales, pero son legítimas, las otras son legales, pero no son legítimas. ¿Se sabe los egipcios usaban alguna planta? Sí, todas las tradiciones utilizaban plantas. ¿Cuándo comienzan las sesiones? Bueno, vamos a tener una sesión de Huachuma prontamente, ¿ya? Ahí si te interesa nos puede escribir. ¿Una mujer menstruando puede tomar esta medicina? Puede hacerlo. Nosotros no lo recomendamos por el ritual y por la mujer, porque así brevemente, la menstruación ya es una limpieza, es una depuración fuerte. Si llega la ceremonia, ahí ya no hay problema, está dentro del marco ritual, pero si es antes, a veces, porque por lo menos acá es tan sensible los estados que intervenimos, es tan delicado el ritual que el olor emana una putrefacción y eso puede molestar a los pacientes y también movilizar espíritus de bajo. Así es que yo no recomendaría a la mujer menstruando porque ya es una limpia para ella. Bueno, y los curanderos tampoco lo hacen. ¿Ok? Bueno, agradezco su tiempo, su espacio que se dieron para conversar, una pinceladita del uso tradicional de la guachuma. Yo sé que no alcanzamos a pasar muchas cosas que podría haberle contado el San Pedro, pero pareciera que el tiempo pasa volando por acá. Así que le mando un cariño a la gente que nos escribió, que esté muy bien, un abrazo, cuídense mucho.